Cuando Parque Jurásico, la icónica película de 1993 de Steven Spielberg, adaptación de la novela homónima de 1990 de Michael Crichton, fue estrenada, la ciencia representada en pantalla era lo suficientemente precisa para la época. Siguiendo los descubrimientos revolucionarios hechos durante el renacimiento de los dinosaurios, las criaturas extintas representadas no eran animales lentos, perezosos e inteligentes como dragones, sino que se movían y comportaban más como animales. Pensaban, corrían, se comunicaban, eran diversos en forma y función, y en ese momento eran algo muy novedoso para el público en general. La historia sigue la visión audaz de John Hammond, interpretado por Richard Attenborough, mientras da vida a un parque temático lleno de dinosaurios vivos y reales, resucitados a partir de ácido desoxirribonucleico preservado en ámbar. La película tuvo un gran éxito y hasta hoy sigue siendo una de las cintas de ciencia ficción más famosas y queridas. Aunque sus dos secuelas bajo el nombre de Parque Jurásico no son tan veneradas. Después de Parque Jurásico 3, estrenada en 2001, la serie tuvo una larga pausa. Fue revivida como la franquicia Mundo Jurásico en 2015. Ambientada en el mismo universo ficticio, esta serie sigue los acontecimientos después del colapso del parque original, donde se ha establecido un nuevo zoológico de dinosaurios modernizado, Mundo Jurásico. Tras el anuncio inicial de Mundo Jurásico como una secuela directa de las películas de Parque Jurásico, la comunidad de paleontología se preguntó si los cineastas actualizarían su ciencia una vez más para adaptarse al conocimiento más moderno de que muchos dinosaurios, como los terópodos, tenían plumas, eran veloces, con extremidades pronadas y cuerpos similares a aves. En su mayoría no lo hicieron. De hecho, la serie de películas hizo todo lo contrario, llevando a los espectadores a un mundo donde los científicos, bajo la impresión de que los visitantes del parque se están aburriendo de los mismos dinosaurios de siempre, crean híbridos mortales, mezclando el ácido desoxirribonucleico de dinosaurios, reptiles vivos y otras criaturas para crear las máquinas de matar definitivas. La serie finalmente no estuvo a la altura del reconocimiento de la primera película de Jurassic Park y, en última instancia, las películas de la serie Jurassic World por sí solas han sido recibidas con opiniones cada vez menos negativas a lo largo de sus fechas de estreno. Sin embargo, Jurassic World Dominion, la adición más reciente a la franquicia, estrenada el 10 de junio de 2022, comenzó a reconocer algunos de sus errores científicos anteriores. Se introdujeron dinosaurios con plumas, aunque parecían prácticamente iguales a los demás terópodos, pero con un abrigo de plumón en la historia. Se incluyeron al Piroraptor y al Therizinosaurus, y aunque no eran perfectos, representaron un avance, al menos para la ciencia involucrada. Hoy vamos a repasar en qué se equivocaron las adiciones recientes a la historia: Jurassic World de 2015, Jurassic World El Reino Caído de 2018 y Jurassic World Dominio de 2022. Se incluyen muchas especies de dinosaurios a lo largo de estas tres películas y por lo tanto no podemos profundizar en cada una de ellas. Más bien, vamos a analizar los errores científicos en general, explorando de manera amplia, a través de los principales grupos de dinosaurios, qué hizo que la ciencia en estas películas destacara. Esperamos que lo disfruten.
A lo largo de las franquicias de Parque Jurásico y Mundo Jurásico, los dinosaurios ornitisquios generalmente se representan como enormes bestias torpes, carentes de inteligencia y que solo sirven para alimentar a las estrellas del espectáculo, los raptores y los tiranosaurios. Sin embargo, existen excepciones. En una escena se ve a un anquilosaurio huyendo de una erupción inminente. En la vida real, es poco probable que el anquilosaurio hubiera podido correr en absoluto, en ninguna situación. Siendo una criatura fuertemente blindada, habría confiado en su piel gruesa, osteodermos duros y espalda acorazada para defenderse de los ataques de los depredadores y como resultado habría optado por quedarse y defenderse en lugar de huir. A su máxima velocidad, probablemente solo caminaría rápido. El anquilosaurio representado en las películas también presume de largas y afiladas púas incrustadas en sus costados, algo que, en el dinosaurio real, habría sido reemplazado por placas óseas planas y resistentes que le permitían defenderse, utilizando su pesada masa en la cola como medio de ataque. Lo mismo ocurre con el icónico estegosaurio. En la misma escena, estos grandes herbívoros jurásicos, conocidos por las placas que recorren su espalda y las púas que adornan el extremo de su cola, pueden verse corriendo en el mismo contexto. Probablemente, el volumen del cuerpo del estegosaurio y el peso de sus adornos óseos habrían hecho muy difícil que estas criaturas se movieran rápidamente. Jurassic World, la primera entrega de la franquicia, también muestra al estegosaurio arrastrando su cola por el suelo en un guiño al paleoarte antiguo de gran parte del siglo 1900, cuando los dinosaurios todavía eran representados como monstruos lentos y perezosos. En realidad, el estegosaurio habría sido capaz de mantener su larga y poderosa cola extendida horizontalmente desde su cuerpo, pudiendo moverla ágilmente de un lado a otro para defenderse de los atacantes. Los hadrosaurios también se han representado de forma inexacta a lo largo de toda la serie de Jurassic World. En vida, estos grandes animales eran abundantes durante todo el período Cretácico y a menudo habrían estado adornados con extrañas crestas, quizás de colores vivos. También eran conocidos por tener estructuras similares a pezuñas en el extremo de cada pata delantera. En Jurassic World Dominion, esto parece haber sido ignorado en gran medida, ya que las 4 patas de un iguanodon parecen tener garras en dedos individuales. El iguanodon tampoco habría podido mover su cola de manera flexible de izquierda a derecha, como se muestra en la película. Sin embargo, dicho esto, el Parasaurolophus de Dominion no se ve tan mal desde un punto de vista científico. Se agregaron colores especulativos a la cara y la gola. La criatura se ve en general más robusta y rellena, y las estructuras similares a pezuñas son evidentes. Sin embargo, en un momento se muestra al animal en un entorno nevado. Dadas las adaptaciones asociadas con la criatura y el ambiente paleontológico más cálido, costero o de tierras altas que se sabe que habitaba, es poco probable que Parasaurolophus hubiera podido sobrevivir mucho tiempo en una tundra nevada. La agilidad de los saurópodos en el mundo jurásico también parece haber sido sobreestimada. Apatosaurus, un herbívoro gigantesco de cuello largo que en vida habría alcanzado casi 20.000 kilogramos de peso, es visto corriendo junto a Brachiosaurus, un alto saurópodo jurásico. En vida, ninguna de estas criaturas podía moverse más rápido que un caminar algo rápido.
Otro problema con los Apatosaurus de Jurassic World son sus hábitos alimenticios. En la película se ve al Apatosaurus masticando su comida a fondo, algo que no habría sucedido en la vida real. En realidad, el Apatosaurus, junto con muchos otros géneros de saurópodos, habría tragado entera la materia vegetal que comía antes de ingerir piedras para ayudar en la digestión y descomposición de la materia vegetal una vez en el estómago. Masticar no habría sido necesario, y sus dientes ni siquiera estaban adaptados para eso. Se usaban principalmente para arrancar las hojas de los árboles, donde hacían un viaje directo al estómago. Las películas de Jurassic World representan de forma inexacta la estructura y uso del cuello en los saurópodos. Dreadnoughtus, un gigante relativamente poco conocido del Cretácico tardío que aparece en la última entrega de la franquicia, Jurassic World Dominion, puede verse levantando su cuello hasta una posición casi vertical. En vida, esto no habría sido posible, ya que el cuello era relativamente inflexible y el dinosaurio mantenía su gigantesco cuello prácticamente recto frente a él, sostenido por su cola casi igual de masiva. En general, los saurópodos en Jurassic World no están tan mal representados en cuanto a inexactitudes, especialmente si los comparamos con los terópodos. Lo único más que falta en su diseño es una falta subjetiva de aventura o creatividad en cuanto a su apariencia general. En tiempos modernos, los saurópodos han sido reconstruidos con todo tipo de colores, adornos y comportamientos que han sido omitidos en las criaturas apagadas y gris-marrón de las películas de Jurassic World. Quizás en entregas posteriores se arriesguen un poco más. Las estrellas del espectáculo a lo largo de la franquicia de Jurassic World son, sin duda, los terópodos. Se representan en muchas formas y tamaños, y una buena parte de los grupos está presente a lo largo de las 3 películas. Comenzando con el propio rey lagarto tirano, el Tyrannosaurus Rex no está particularmente bien representado en las películas de la franquicia. Primero, el dinosaurio se muestra como un animal perfectamente liso y relativamente sin rasgos distintivos. En vida, aunque fuera solo un poco, el Tyrannosaurus habría estado cubierto ligeramente de plumas filamentosas. Las representaciones del T-Rex han cambiado drásticamente a lo largo de los años, pero la ciencia reciente sobre el dinosaurio más icónico jamás descubierto podría haber llevado a una representación un poco más aventurera de él en las películas. Todavía no sabemos exactamente cuán emplumado estaba el Tyrannosaurus, pero los científicos se inclinan hacia la idea de que no estaba completamente cubierto de plumas. Aunque es divertido de ver, la estrella de Jurassic World aún tiene mucho por mejorar en su apariencia. El Tyrannosaurus, junto con casi todos los demás grandes terópodos en las películas, se muestra como capaz de rugir. Esto ciertamente es inexacto, según estudios recientes sobre la estructura de los huesos en los oídos del Tyrannosaurus. Ligero y sensible, el oído de un Tyrannosaurus estaba mucho más alineado con el de sus parientes. Las aves, en el sentido de que su audición era aguda, sensible y podía dañarse fácilmente por ruidos fuertes a corta distancia. En vida, se cree que el Tyrannosaurus solo habría podido emitir sonidos de tono bajo, algunos de los cuales incluso podrían haber sido indiscernibles para el oído humano. Un T-Rex rugiendo podría haber dañado fácilmente sus propios oídos, poniendo así un rápido fin a la audición de la que dependía para cazar y comunicarse.
Un último problema que vemos con el Tyrannosaurus en las películas es que en escenas donde él y otros grandes terópodos están cazando humanos, nos hacen creer que los humanos estarán a salvo siempre y cuando no se muevan, ya que el dinosaurio no podrá percibirlos. Esto es una referencia a la Jurassic Park original, pero en la vida real habría sido muy inexacto. Los estudios del cráneo del Tyrannosaurus mostraron que dependía de su vista para cazar, y de hecho, esa vista era muy aguda. Aún así, si esto fuera cierto, no habría impedido que el dinosaurio usara su excelente sentido del olfato para hacer una presa. Por otro lado del espectro de los terópodos, tenemos a los raptores, como se les llama en pantalla. Los raptores en cuestión son dromeosaurios, la línea de depredadores veloces y ágiles que se sabe habitaron gran parte del mundo durante el período Cretácico. Velociraptor es la criatura más comúnmente representada bajo este término en las películas, y lo primero que notarás al compararlo con las reconstrucciones científicas del animal es que los animales en la película carecen de plumas. Todos los dromeosaurios, sin excepción, se sabe que estaban cubiertos de capas de plumas, que en vida habrían sido usadas para la comunicación, señales, exhibición y aislamiento térmico. En las películas, los velociraptores son escamosos, ni una sola pluma a la vista. Los velociraptores en las películas tampoco se ven como verdaderos velociraptores. Su tamaño los acerca más al Utahraptor, el más grande de los dromeosáuridos, y en cuanto al rostro, se parecen más al Deinonychus. Además, en cuanto a sus estructuras faciales, casi parecen malvados. En todo momento, las criaturas se muestran como asesinos calculadores y astutos, con una inteligencia que habría superado por mucho a sus contrapartes reales. No olvidemos que estos dinosaurios eran simplemente eso, dinosaurios, sin mucha inclinación de un lado o del otro en cuanto a conciencia moral. Finalmente, los velociraptores en las películas se muestran como cazadores en manada. En la vida real, no tenemos evidencia de que estas criaturas cazaran en manada, y esto es pura especulación. Esto nos lleva a Pyroraptor. En Jurassic World Dominion, los cineastas buscaron dar realismo a los dromeosaurios al añadir plumas a uno. Este fue Pyroraptor, una criatura que, en la película, fue retratada como un animal nadador que se lanza tras su presa como un cormorán o un alcatraz. Hay varios problemas aquí. El primero es que no tenemos evidencia en el registro fósil de que Pyroraptor fuera semiacuático, ni que pudiera lanzarse tras su presa a tal velocidad. Además, en la película, las plumas de Pyroraptor no parecen estar adaptadas de ninguna manera para lanzarse tras una presa. Piensa en las plumas cortas y aerodinámicas de un frailecillo o un alcatraz, elegantes e impermeables, que permiten a la criatura sumergirse y salir de las olas tras los peces. Pyroraptor, en las películas, aparece con plumas parecidas a las de un loro, de color rojo carmesí, que habrían resaltado muchísimo en el entorno nevado en el que se le muestra. Además, estas plumas son largas y no parecen impermeables, lo que habría generado una gran resistencia en el agua, volviéndolo un cazador ineficiente. A eso súmale el hecho de que no muestra otras adaptaciones evidentes para la vida bajo el agua, por ejemplo, dedos palmeados, y tienes un dinosaurio poco preciso.
Varios otros terópodos están representados a lo largo de la franquicia que quizá no asocies de inmediato con Jurassic World. Giganotosaurus, el gigantesco carcharodontosáurido carnívoro nativo del Cretácico tardío de Sudamérica, aparece en la entrega más reciente de la franquicia, Jurassic World Dominion. El comienzo de la película nos lleva de regreso a hace 65 millones de años, a una época en la que supuestamente los dinosaurios dominaban el mundo, donde vemos a un Tyrannosaurus Rex enfrentándose en combate con un Giganotosaurus. Hay varias cosas inexactas sobre esto. Primero, hace 65 millones de años, la extinción de los dinosaurios ya estaba en marcha, y ver a tantos dinosaurios prosperando en un solo lugar al mismo tiempo no habría sido algo común. En segundo lugar, no solo Tyrannosaurus y Giganotosaurus vivieron en épocas diferentes, ni siquiera vivieron en el mismo continente. Tyrannosaurus fue uno de los últimos dinosaurios vivos en la Tierra al final del período Cretácico, extinguiéndose hace aproximadamente 66 millones de años. Mientras que Giganotosaurus, originario de la Patagonia en Sudamérica, se extinguió hace aproximadamente 95 millones de años, mucho antes de que Tyrannosaurus siquiera hubiera evolucionado. En cuanto a la apariencia de Giganotosaurus en sí, es una criatura que, en la película, está adornada con espinas, jorobas y osteodermos endurecidos en la piel, algo que Giganotosaurus y sus parientes no poseían en la vida real. Además, un personaje en la película describe a este dinosaurio como el carnívoro terrestre más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. Esto también es incorrecto, ya que había terópodos más grandes en Norteamérica, incluyendo al propio Tyrannosaurus, que en la película es retratado como más pequeño que Giganotosaurus, pero en realidad era mucho más grande. A lo largo de la serie también se muestra una cabalgata de otros terópodos. En Jurassic World, el Reino Caído se nos presenta al Baryonyx, un pariente del infame espinosaurio, descubierto en depósitos fósiles del Reino Unido. Causó revuelo entre la comunidad científica cuando se estrenó la película, debido a que el dinosaurio mostrado en pantalla era casi irreconocible como Baryonyx. Con su hocico ancho, cuerpo ajustado y garras cortas, no tiene ninguna de las adaptaciones que hicieron al verdadero Baryonyx tan único, pareciendo más un cocodrilo bípedo que un dinosaurio. En la vida real, Baryonyx tenía un hocico largo y delgado, parecido al de un gavial, para atrapar peces y garras largas para ayudarle a capturarlos. También hay una escena donde un Baryonyx entra en contacto directo con la lava solo para estremecerse ligeramente. En realidad, esto habría sido una lesión grave o incluso una sentencia de muerte. El contacto con la lava habría significado quemaduras de tercer grado y derretimiento de la piel y las escamas, afectando la capacidad del dinosaurio para cazar o quizás incluso para caminar. Dilophosaurus, un terópodo esbelto y con cresta del Jurásico temprano en América, también hace una breve aparición en la franquicia de Jurassic World. La principal inexactitud de Jurassic Park se ha mantenido en las nuevas películas, ya que posee una gorguera expandible en el cuello que parece ayudarle a escupir veneno a sus presas. En realidad, ninguna de estas adaptaciones tiene evidencia en el registro fósil. El Tericinosaurio, un dinosaurio popular que aún no ha aparecido en las películas de la franquicia Jurassic, también hizo una aparición en Dominion. Posee una capa delgada de plumas filamentosas, como pudo haber tenido en la vida real.
pero ahí casi terminan las precisiones. Su rostro se parece al de un terópodo carnívoro, cuando en realidad este herbívoro habría tenido un pico perfecto para arrancar vegetación de las ramas. Sus largos brazos también caían hacia abajo, lo cual no habría sido el caso en realidad mientras deambulaba por la maleza del Cretácico tardío en Mongolia. Más bien, habría tenido las muñecas pronadas como todos los terópodos y sus garras eran más curvadas. La serie de películas Mundo Jurásico presentó más que solo dinosaurios. Los pterosaurios, los amos de los cielos mesozoicos, estuvieron representados en las 3 películas. Amplias variaciones en aciertos y errores. El pteranodón, como era de esperarse, es el pterosaurio más representado de la serie y se muestra que invade el parque en una enorme y mortal bandada hacia el final de la primera película, atacando y matando humanos a su paso. Primero, el pteranodón en Jurassic World parecía sufrir el mismo destino que algunos de los terópodos. Son bastante apagados. Es probable que los pterosaurios hayan sido de las criaturas más coloridas del Mesozoico, surcando el aire con magníficos colores adornando sus alas y crestas, mientras llenaban los nichos ecológicos de las aves que aún no colonizaban completamente los cielos. El pteranodón que aparece en Jurassic World es de un color marrón rojizo oscuro, con una cresta casi inexistente. El pteranodón real era una criatura extraña, mucho más rara que las primeras representaciones científicas de él a las que parece hacer referencia la versión de Jurassic World. El pico del pteranodón también era mucho más largo y curvado hacia arriba en la vida real, lo que le permitía atrapar peces, no personas, en pleno vuelo para alimentarse. Mientras los pterosaurios atacan el parque, se les ve levantando a desafortunados humanos usando sus patas traseras. En realidad, estas patas no se usaban para levantar objetos. Esto lo hacía el pico. Sus pies carecían de las garras que habrían sido necesarias para levantar un objeto del suelo, y los pteranodones probablemente no eran lo suficientemente fuertes como para levantar a un humano del suelo y aún así volar perfectamente. Dimorphodon también aparece en medio de la carnicería, mientras los pterosaurios bajan al parque. Hay varios problemas con Dimorphodon en la película. En primer lugar, se les representa como grandes pterosaurios capaces de matar y comer humanos. En realidad, habrían medido alrededor de 1 metro de largo, incluyendo la cola, y tendrían poco interés en los humanos si vivieran hoy en día, mucho menos tendrían el deseo de matarlos. Además, los cineastas le dieron a Dimorphodon la cabeza de un dinosaurio terópodo con solo unas pocas características que recuerdan al verdadero Dimorphodon. Dimorphodon, junto con la bandada de pteranodon asesinos, se ven trabajando juntos para derribar un helicóptero en la primera película. Aunque los pterosaurios ciertamente no tenían acceso a helicópteros militares en su época, podemos decir con certeza que sus mandíbulas y garras absolutamente no habrían sido lo suficientemente fuertes como para derribar uno si coexistieran, ni, suponemos, habrían querido hacerlo. A pesar de todas sus inexactitudes, en realidad es un pterosaurio el que se lleva el trofeo a la criatura prehistórica más precisa de toda la franquicia de Jurassic World, Quetzalcoatlus. Hay muy poco que decir sobre las inexactitudes que Jurassic World les ha dado a estos enormes darquídeos del Cretácico, aparte del hecho de que tal vez son solo un poco demasiado grandes.
Una de las escenas más icónicas de Jurassic World mostró a un mosasaurio, un enorme reptil marino carnívoro, haciendo un espectáculo al estilo SeaWorld frente a una audiencia que aplaudía mientras saltaba desde el agua en su tanque para devorar el cadáver de un tiburón suspendido de un alimentador. Aunque es creativo y divertido de ver, no podemos evitar hablar sobre el tamaño del Mosasaurus que aparece en la famosa escena. El tamaño del mosasaurio a lo largo de las películas parece inconsistente y, muchas veces, ridículo. Es bien sabido que, con 24 metros de longitud, la ballena azul es el animal más grande que ha existido en la Tierra. Pero los fanáticos de las películas de Jurassic World en línea han estimado el tamaño del mosasaurio en ciertas escenas entre 40 y 80 metros de longitud, una sobreestimación absurda. En la vida real medía unos 17 metros de largo. También es mucho más dentado y de aspecto retorcido que un mosasaurio real. Estos reptiles habrían sido los principales depredadores del mar interior occidental que atravesaba los Estados Unidos en el Cretácico tardío. Y, como tal, habrían sido lisos y aerodinámicos, parientes de las serpientes y lagartos, y no de los cocodrilos, como parece asumir la película. Sus dientes también son demasiado irregulares, colocados al azar y de forma anormal, en marcado contraste con los dientes ordenados y uniformemente cortantes de un verdadero mosasaurio. El mosasaurio de Jurassic World también no tenía la lengua bifurcada de su versión real. Después de todo, era un pariente directo de las serpientes y parece demasiado similar a los viejos relatos de marineros sobre serpientes marinas con su larga cola serpenteante cubierta de espinas y osteodermos. Sorprendentemente, Jurassic World Dominion fue un paso más allá que sus predecesoras e incluyó sinápsidos, criaturas más cercanas a los mamíferos que a los reptiles, en la trama. Los sinápsidos son anteriores a los dinosaurios, apareciendo por primera vez en la Tierra hacia el final de la era paleozoica, cuando pequeños animales escamosos comenzaron a evolucionar en pequeños animales peludos. El sinápsido más famoso, por mucho, es una criatura conocida como Dimetrodon. Probablemente reconocerás al animal, aunque no el nombre. A menudo confundido con los dinosaurios como miembro del grupo, Dimetrodon en realidad no era un dinosaurio, ni siquiera era un reptil. Puede parecer uno, pero está mucho más emparentado contigo y conmigo que con el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor. Sin embargo, en Jurassic World Dominion parece mucho un reptil. Representados como animales escamosos y parecidos a lagartos, es probable que en realidad hayan estado cubiertos de un material fino parecido al pelaje, como algunos de los mamíferos modernos del siglo XXI. Dimetrodon también se muestra viviendo en lo profundo bajo tierra, en minas de ámbar, lo cual no tendría mucho sentido. Se teoriza que la vela en la espalda de Dimetrodon se usaba como un dispositivo termorregulador, ayudando a la criatura a controlar su temperatura en periodos cálidos y fríos, asegurando que se mantuviera cómoda y estable. Para lograr eso, necesitaría acceso al sol, o de lo contrario se volvería lento y perezoso antes de terminar congelándose. Una mina profundamente bajo la tierra, sin acceso a la luz solar, habría llevado a la muerte rápida de un Dimetrodon, ya que estas criaturas habrían preferido mucho más estar en la superficie de la tierra, con fácil acceso al calor y la calidez.
En la versión extendida de Jurassic World Dominion, incluso hay una breve escena con un Lystrosaurus, una especie de sinápsido increíblemente exitoso que logró sobrevivir a la gran mortandad al final del período pérmico y que luego prosperó también en el Triásico, diversificándose en varias otras criaturas que formaron parte de nuestros primeros parientes. En esta escena está siendo utilizado como un animal de combate para apuestas, donde sus dueños lo enfrentan contra un oviraptor en una pelea a muerte. El Lystrosaurus, probablemente un herbívoro pacífico y tímido, se lanza a la oportunidad de atacar salvajemente a otra criatura, matando rápidamente al oviraptor antes de arrancarle la cabeza. Está de más decir que este no es precisamente un escenario realista y el Lystrosaurus en esta situación probablemente estaría demasiado aterrorizado como para tomar tal acción. Lo que no es tan obvio es la apariencia de la criatura. Parece un dinosaurio ceratopsiano en miniatura, la línea de herbívoros con gola y usualmente con cuernos que incluía dinosaurios como Protoceratops y Triceratops. En realidad no se habría parecido mucho a uno. En realidad carecía de la gola con la que se muestra en la película y tenía una apariencia más estilizada, parecida a la de un roedor. Esto nos lleva al final de nuestro análisis sobre las inexactitudes de la franquicia de películas Jurassic World. Si bien las películas pueden ser muy entretenidas y han tenido un papel importante en volver a poner a los dinosaurios en el centro de atención para que nuevas generaciones los disfruten, habrían sido mucho más disfrutables y educativas desde una perspectiva paleontológica si las criaturas representadas en las películas fueran científicamente precisas. Es una lástima que, en 2022, todavía estemos representando a los dinosaurios como si estuvieran envueltos en plástico, mostrándolos como máquinas de matar sin mente y equivocándonos tanto sobre su apariencia, naturaleza y estilos de vida. Valdría la pena, en escenarios como este, pensar en los dinosaurios como los animales que realmente fueron. No eran monstruos de cine. No eran asesinos salvajes. No eran bestias asesinas. Eran animales. Piensa en los principales depredadores de la actualidad. Tiburones, cocodrilos, grandes felinos, osos, lobos, aves de presa. Solo matan si es necesario. Son criaturas complejas, con vidas matizadas e interesantes que no matan cada vez que tienen acceso a una presa. Los dinosaurios habrían sido muy parecidos. Eran animales elegantes y complejos, cuyo entendimiento aún estamos aprendiendo. Jurassic World, como una de las obras más grandes relacionadas con dinosaurios de todos los tiempos, pudo haber hecho mucho más para integrar la ciencia al público en general si sus dinosaurios hubieran sido más precisos. Un raptor con plumas es igual de aterrador que un raptor sin plumas, especialmente cuando tienen el tamaño de un Utahraptor.